Eh, Ahora nos corresponde platicar un poco acerca de eh, el campo o el espectro de números que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro curso de cálculo, de introducción al cálculo. Y es por ello que será necesario y resultará fructífero platicar acerca del conjunto de los números reales. Creo que vale la pena dejar de una vez claro que ese es el campo de números con los cuales nosotros vamos a estar trabajando a lo largo de este curso y de posteriores cursos como el de diferencial y el de integral. Muy bien, entonces vamos a platicar así de manera somera un poquito acerca de los sistemas numéricos que se han ido construyendo a lo largo de la historia, de la humanidad. Nacen a partir de una necesidad. El primer sistema numérico al cual nosotros vamos a darle entrada es al sistema de números naturales. Este sistema de números naturales nace a partir de la necesidad que tiene el hombre de contar sus propiedades. Al principio de la historia, como todos sabemos, el hombre comenzó siendo nómada, ¿sí? Viajando por tribus de un lugar a otro, principalmente motivados por la caza, ¿no? Para la alimentación y la fabricación de prendas para el vestido de, digamos, de esa comunidad o de esa tribu. Posteriormente, como sabemos, el hombre fue construyendo asentamientos humanos en diferentes puntos del planeta. Es decir, esa tribu de una cierta cantidad de seres humanos toman una delimitación geográfica y se asientan, es decir, pasan de ser nómadas a ser sedentarios. De manera que, siendo sedentarios, estando en alguna demarcación geográfica, en una demarcación territorial, empiezan ellos a recolectar semillas, ¿no? Inclusive a domesticar animales, a tener animales para el consumo, ¿sí? Entonces surge la necesidad, surge la propiedad individual o colectiva, pero también surge la necesidad de contar. Y es ahí donde nace el conjunto de los números naturales, a partir de la necesidad del hombre de contar cosas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que en matemáticas representamos al conjunto de los números naturales con una letra garigoleada n, ¿verdad? Es igual al conjunto, estas llaves significan conjunto, al conjunto del 1, 2, 3, 4, y estos 3 puntos quiere decir así sucesivamente. Es decir, que no tiene límite, hasta infinito. Para asignarle este símbolo numérico a cierta cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, tengo una vaca, 2 vacas, 3 vacas, 5 plantas, 8 terrenos, etc. En fin, su aplicación en esencia es para contar, ¿no? De ahí es el nacimiento de ese conjunto de números. Ahora bien, cuando se empieza a hacer se empiezan a establecer reglas, ¿no? Para trabajar con estas cantidades de números, se empieza a ver que los números naturales son muy limitados para hacer ciertas cosas en matemáticas. Por ejemplo, si ustedes intentan, aquí tenemos el ejemplo 1 y nos piden resolver para x la siguiente ecuación lineal, x más 2 igual a 0, ¿sí? De nuestro curso de álgebra nosotros sabemos hallar el valor de x que le da solución a esta ecuación lineal. No es muy difícil. Entonces vamos a darle solución. Tenemos que
A ver, por aquí lo voy a escribir. Tenemos que x más 2 es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, este es un símbolo de implicación y significa por lo tanto o entonces. Cualquiera de las dos aseveraciones es correcta. Estoy diciendo que x más 2 es igual a 0. Por lo tanto, ¿sí? Al despejar x, x debe ser igual a menos 2, ¿sí? Este valor x igual a menos 2 es el número que satisface esta ecuación. Comprobémoslo. Si yo sustituyo en el lugar de la x el valor de menos 2, este 0, esta igualdad se cumple. Es decir, menos 2 más 2 es igual a 0. En efecto, se cumple esta igualdad. Por lo tanto, hemos resuelto la ecuación. Ahora, algo interesante es que fíjense que x igual a menos 2, este número menos 2, no pertenece al conjunto de los números naturales. Quiere decir que si nosotros nos quedamos estancados con un conjunto de números naturales, no vamos a poder dar respuesta a ecuaciones que modelan situaciones reales, ¿sí? Como una ecuación de este estilo, ¿sí? Ok. A partir de problemas como estos, que se pueden modelar algebraicamente, surge la necesidad de construir otro bloque, otro esquema de números. Y ahí nace el sistema de números enteros, que representamos con la letra Z garigoleada. Y estos se definen como el conjunto, acuérdense que son las llaves conjunto de los números que va desde menos infinito hasta más infinito. Perdón, desde menos 3, menos 2, menos 1, incluido el 0, 1, 2, 3, son números enteros, pero se están considerando a los números negativos, ¿sí? Y también de una buena vez incluimos al 0 como un valor de referencia para transitar entre los números negativos y los números positivos. Y es así que en este conjunto de los números enteros, esta ecuación lineal tiene solución, puesto que x igual a menos 2 es parte de este conjunto, ¿sí? Entonces, dense cuenta que en el sistema de números naturales no hay una solución para esta ecuación. Sin embargo, al considerar el conjunto de los números enteros, podemos darle solución a esta ecuación. Muy bien. Lo mismo podríamos hablar con otro conjunto importante, que es el conjunto de los números racionales. Para abordar un poco este conjunto, consideremos el siguiente ejemplo, el ejemplo número 2, que nos plantea la siguiente situación. Resolver la ecuación ax más b igual a 0 para x. Ok, lo que nos piden es despejar o hallar el valor de x. Entonces, lo mismo. Comencemos la solución. Tenemos que ax más b es igual a 0. Por lo tanto, si transponemos términos, habría que pasar este más b con la operación contraria. Entonces, esto me queda ax es igual a menos b. Por lo tanto, x es igual a menos b entre a. Con a diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque recuerden ustedes que en matemáticas la división por 0 no está definida, ¿sí? Muy bien. Fíjense que aquí pude despejar ya el valor de x que resuelve esta ecuación lineal. Entonces llego al siguiente número, al número x igual a menos b entre a, ¿sí? Que como todos nosotros podemos identificar, es una fracción. Una fracción
¿sí? Que tiene ciertas partes, ¿no? Está conformada primero por este número que lo denominamos numerador y este número de abajo que lo denominamos denominador, ¿ok? Pero fíjate que si nos vamos ahora al conjunto de los números enteros que acabamos de ver, ninguno de estos números se parece remotamente a este nuevo número que hemos encontrado, este número x igual a menos b entre a, que es solución de esta ecuación lineal. Entonces, esta ecuación, ¿sí? O el valor de esta ecuación solamente tiene solución en los números enteros en el caso particular en que A sea un divisor de B, ¿sí? Es decir, que esta división resulte en un entero. Si no, hemos descubierto un nuevo sistema de números, ¿sí? Que aquí vamos a definir como los números racionales, que lo representamos con la letra garigoleada Q, y se define como el conjunto de los números que están formados por el cociente A entre B, tal que A es elemento de los números enteros y esta es una I inglesa, ¿verdad? Que significa que también está conformado por el número B, que es elemento de los números enteros, menos el 0, porque el B estaría anulando, sería una división por 0, cosa que está indeterminada en matemáticas. Esta es la definición de este nuevo sistema de números racionales, que como ya vimos, surgen de la solución de ecuaciones lineales de este estilo. Muy bien. Ahora, hasta aquí, ¿no? Ya vamos viendo cosas interesantes, hablamos de números enteros, números naturales para contar, números enteros que incluyen a los negativos, a los simétricos y también a los números ahora racionales, ¿no? Cocientes de números enteros. Bueno, ahora vale la pena hablar o platicar de otro sistema de números que surge a la luz de la necesidad de lo que se tiene que hacer en matemáticas. Este otro sistema de números es el que denominamos números irracionales y los representamos con esta I garigoleada y se define como el conjunto de los números conformados, por ejemplo, por la raíz cúbica de 5, la raíz cuadrada de 2, el número de Euler E y el número pi, y una cantidad infinita de números irracionales que podemos encontrar en matemáticas. Por ejemplo, solo por dar ejemplos, en la raíz cuadrada de 2 se aproxima, metiéndolo en una calculadora, a 1.4142 y sigue de manera indefinida. El número de Euler E es aproximadamente igual a 2.7182 y continúa, así sucesivamente. Y el número pi se aproxima como 3.141592 y sabemos que tiene infinitos decimales. Estos números irracionales surgen a la luz de diversos problemas, por ejemplo, en geometría. Imaginen ustedes la siguiente situación. Se les propone, ¿verdad?, el siguiente triángulo rectángulo. ¿Sí? Que tiene las siguientes dimensiones. Tiene una longitud de un cateto, longitud 1, cualquier unidad de longitud que sea, y el otro cateto igual tiene una longitud 1. Y se nos pregunta hallar el valor de la hipotenusa x. Este es un problema muy típico en geometría. Si nosotros utilizamos el teorema de Pitágoras, recordamos que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma
del cuadrado de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. En otras palabras, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, 2 es igual a x al cuadrado. Se forma esta ecuación. Y de nuestros cursos de álgebra, sabemos entonces que el valor para esta ecuación son dos posibles. Por un lado, tenemos que x es igual a menos la raíz de 2. Y por otro lado, tenemos que x es igual a la raíz de 2. Sin embargo, para nuestro problema de geometría, nosotros nos vamos a enfocar en este valor positivo, puesto que no hay longitudes negativas. Este valor algebraicamente es correcto, el par de valores que resuelven esta ecuación algebraica, pero por el contexto que estamos hablando de longitudes, tomamos el valor positivo x igual a raíz de 2. Si nos vamos a nuestro conjunto de números racionales, pues vamos a ver que no hay una cantidad, un cociente a entre b, donde a y b son números enteros, que me permitan, ¿verdad?, expresar de manera exacta, de manera precisa, el número raíz de 2. Entonces, de ahí la necesidad de definir otro conjunto, el conjunto de los números irracionales, donde ya vimos, está dentro de ese conjunto la raíz de 2, al igual que otra infinidad de números que se clasifican como irracionales. Ahora, ¿qué es lo que nosotros conocemos como los números reales? ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando? Los números reales, ¿sí?, es un sistema de números con el que vamos a estar trabajando a lo largo del curso y está conformado, ¿verdad?, por la unión del conjunto de números racionales unido con el conjunto de números irracionales, ¿sí? Ese símbolo que parece una U mayúscula, es el símbolo de unión. Estamos uniendo un conjunto y otro conjunto. Para sintetizarlo, veamos el siguiente esquema. Miren, el conjunto de los números reales entonces se va a definir así. Leámoslo de adentro hacia afuera. En la parte más interna tenemos el conjunto de los números naturales, que ya dijimos que sirven para contar 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y representamos por una n garigoleada. A la vez, los números enteros incluyen a los números naturales y desde luego a los números simétricos, es decir, a los enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 1, 0, incluido el 0, 1, 2, y los representamos con la letra Z. Los números racionales Q incluyen a toda esta gama de números, es decir, cocientes de números enteros, 3 cuartos, menos 5 medios, 3 octavos, etc. Y a su vez, por otro lado tenemos los números irracionales, raíz de 2, el número de Euler, el número pi, y todo el conglomerado, todos estos conjuntos, la unión de estos conjuntos, es el conjunto de los números reales, ¿sí? Bueno, algo interesante es que estos números reales los podemos representar en algo que llamamos la recta real, ¿sí? Va a ser muy imprescindible tener presente que la recta real es un mecanismo, ¿verdad?, que nos va a ayudar precisamente a representar estos números. Por ejemplo, voy a trazar aquí esa recta. Y esa recta va a estar definida desde menos infinito hasta más infinito, es decir, todos los números reales. Aquí puedo ubicar, por ejemplo, al número 0, ¿sí? Puedo ubicar aquí al 5, puedo ubicar aquí al número raíz de 2,
Puedo ubicar por acá al número pi, puedo ubicar aquí al -3. No está hecho a escala, desde luego, pero la idea es que aquí en toda la recta puedo ir yo llenando los espacios. Y es otra manera de interpretarlo. Los sistemas de números van surgiendo a raíz de que yo tengo la necesidad de ir llenando cada uno de los espacios de esta recta y me voy dando cuenta de que no es posible llenarlos solamente con números naturales. Meto números enteros. Luego no me basta, hay que meter números racionales. No me basta, hay que meter irracionales. Y así sucesivamente. Es otra forma de representar a los números en la recta real. Muy bien. Ya para ir cerrando, nada más quisiera yo agregar aquí la simbología empleada. Bien, para ir cerrando, la simbología empleada fue la siguiente. Este par de llaves representa un conjunto. Esta recta vertical, como una barrita vertical, significa tal que. Esta que parece una E redondeada significa pertenece a un conjunto. Esta que parece una U mayúscula significa la unión de conjuntos. Esto es igual que, esto es aproximadamente igual a, estos 3 puntos así sucesivamente, que así continúa. Y esta barra, esta flecha significa implica que. ¿Por qué hago énfasis en la necesidad de ir conociendo la simbología que vamos a emplear? Porque la matemática es como si estuviéramos aprendiendo otro idioma, otra lengua. Entonces, como en toda lengua, hay reglas de construcción, hay símbolos que hay que emplear y desde luego hay que saber interpretar lo que significa, lo que nos comunica esos símbolos. Entonces, por favor les invito a que vayan identificando estos símbolos y cómo se van empleando, ¿no?, en la construcción de significados en la matemática. De momento es todo. Gracias por su atención. Hasta un próximo video.